Los niveles de conciencia. El conocimiento se da únicamente cuando el receptor del mismo está preparado para recibirlo. Esta preparación no es otra cosa sino el cierre de un patrón, el que, al completarse, deja espacios neurosintérgicos libres, capaces de recibir y manejar información y experiencias novedosas. Si un patrón no se ha completado, y a pesar de ello, se fuerza la entrada de un nuevo conocimiento, el sistema entra en crisis, la que no es otra cosa más que una saturación debida a un salto. Por ello la vida debe ser cursada con paciencia y recorrerse completamente en cada uno de sus niveles. Así como existen diferentes niveles de conciencia y de individualidad, también existen niveles de patrones. Véase, por ejemplo, la extraordinaria organización del cuerpo orgánico formado por sistemas congruentes y entrelazados para dar lugar a interacciones productivas, y véase la organización del universo y de cualquier sociedad, y se comprenderá que similares leyes de organización existen en estos diferentes niveles. Así, por ejemplo, el cuerpo tiene un sistema de desechos similar al que posee cualquier ciudad, y quizás cumpliendo una función parecida a los asombrosos agujeros negros en el espacio. Un sistema de respiración mimética al de la atmósfera terrestre, con todos sus ciclos de intercambio gaseoso, un procesador central similar en función al de un gobierno de cualquier sociedad, etc., etc. La interacción de los diferentes sistemas en cualquiera de los niveles antes mencionados da lugar a patrones lógicos. Aún más llamativa es la similitud que existe entre los patrones neuroatómicos del cerebro y los patrones complejos de conducta. Un ejemplo será suficiente para comprender lo anterior. En el cerebro se han descrito patrones de conexiones neuronales cuya característica más importante es la retroalimentación. En ellos, una señal nerviosa, a través de un camino cerrado que hace las señales del circuito reverberen en una repetición autoalimentada. Este patrón recurrente es fácilmente observable en la conducta. Así, si un niño pequeño vive la primera etapa de su desarrollo con una carencia importante, tenderá a repetir en una edad posterior conductas dirigidas a llenar esa carencia, dando así lugar a un patrón hipercomplejo que solamente se vuelve consciente después de muchas repeticiones. La existencia de estos patrones es conocida desde Freud, habiéndosele sometido a un escrutinio profundo en la disciplina psicoanalítica. Otro nivel de patrones son los que no se asocian con carencias de este tipo, y más bien parecerían poseer un carácter más creativo, novedoso e inclusive teleológico. Una posible representación estructural de estos patrones son los circuitos cerebrales de convergencia y las interacciones morfológicas entre campos neuronales. En términos conductuales, estos patrones se asocian con los que Jung llamó sincronicidad y con los que he llamado patrones del ser. En estos, a diferencia de las repeticiones inconscientes motivadas por carencias, se establece el diálogo con el mundo y el sujeto que lo experimenta se introduce en una interacción con lo que parecería ser una inteligencia suprahumana y global. Aquí, más que en ningún otro nivel, las experiencias y los datos informacionales aparecen únicamente cuando el sujeto está preparado para recibirlos. En el análisis de esta preparación están contenidos los fundamentos lógicos de la existencia de patrones. Ya mencioné anteriormente que es cuando se logra trascender la aparente dicotomía entre la individualidad y la unidad y se penetra en el nivel de conciencia de la experiencia pura, cuando los patrones del ser alimentan en forma directa la conciencia. Es también aquí cuando aparecen los poderes, manifestándose de esta manera una conexión más fluida con el uno. ¿Cuál es el pensamiento íntimo del Magister Luri? No cabe duda que su experiencia debe trascender con mucho el más complejo pensamiento que cualquier ser humano posee o es capaz de imaginar.
Su identidad debe ser la de un sí mismo absolutamente autosuficiente e infinito. Una sistematización del desarrollo de los diferentes niveles de individualidad-unidad, hasta su trascendencia en la conciencia de existencia pura, es necesaria aquí. Esta sistematización, junto con un análisis de los elementos del proceso de comunicación, nos ayudará a comprender la lógica de los patrones. Este último análisis lo trataré en el próximo capítulo. Es posible trazar un desarrollo de la conciencia en el continuo individualidad-unidad en por lo menos 10 diferentes niveles. El primero de ellos lo llamaré nivel 0, y aunque su vivencia es inefable, se podría caracterizar como la existencia de unidad indiferenciada sin conciencia. En este nivel de existencia no existe separación ni individualidad, sino únicamente experiencia indiferenciada sin ninguna capacidad de darse cuenta. En el siguiente nivel, que denominaré 1, existe una sensación de existencia separada como individuo, pero sin una clara identidad y una ausencia de una capacidad de análisis o conciencia del carácter o fundamento de la individualidad. En este nivel el sujeto es completamente inconsciente de la existencia de otras individualidades, y aunque se siente separado de los otros, no los reconoce ni los percibe como individuos. En el nivel 2, existe una sensación inespecífica de individualidad semejante, pero más desarrollada que en el nivel anterior, en el sentido de que aquí el sujeto tiene conciencia de la existencia de los otros, pero con una falta de claridad en cuanto al fundamento o carácter de su individualidad. En el siguiente nivel 3, el sujeto identifica su individualidad con alguna estructura externa. Aquí no solamente se siente como poseedor de una individualidad separada, sino que es capaz de identificar su procedencia. Las estructuras de identidad son múltiples y el sujeto puede identificarse con una o varias de ellas y no identificarse con otras. Una lista tentativa de estas estructuras de identidad, en un orden de mayor a menor capacidad de trascendencia, sería la siguiente. A. Trabajo o acción de actividades. B. Posesiones materiales. C. Estructura social. D. Cultura. E. Aceptación, rechazo de los otros. F. Ideales. G. Capacidad y autoridad. H. Religión. I. Conocimiento y logros. J. Pensamientos y emociones. K. Cuerpo, sexo, edad y especie. L. Mente. M. Experiencia. Perceptos. En el nivel 4, el sujeto, además de identificarse con una estructura, es capaz de reconocer la individualidad de los otros, en los mismos términos, poseyendo conciencia de este reconocimiento. El paso del nivel 4 al nivel 5 es lento, difícil y doloroso. El sujeto se da cuenta de su sensación de individualidad. Se mantiene a pesar de cambiar de trabajo, de tener más o menos posesiones, de cambiar su estructura social, su cultura, que no depende de la aceptación o el rechazo de los otros, etc. Más difícil aún es el alcanzar el nivel en el que no existe identificación con ideales, con capacidades o con una religión. Cada estructura que se trasciende implica una muerte y un renacimiento que el sujeto aprende a reconocer a medida que se repite su darse cuenta, que su individualidad se encuentra más allá de las estructuras con las que antes se identificaba. Es importante aclarar que cualquier estructura que se trasciende no se destruye, sino que más bien se transforma. En otras palabras, el sujeto puede mantener sus actividades y su trabajo, por ejemplo, pero ya no se identifica ni depende vitalmente de ellos. El caso más claro de esta transformación es el del conocimiento. Un sujeto mantiene su conocimiento, pero al trascenderlo, lo reconoce como relativo. Él no es su conocimiento, sino más bien su conocimiento está a su servicio. De la misma forma ocurre con sus logros. Lo mismo, pero en un grado mucho mayor de dificultad, sucede con el pensamiento.
el sujeto sigue pensando, pero se reconoce a sí mismo como dueño de sus pensamientos y no como un esclavo de los mismos. De la misma manera acontece con sus emociones, las cuales ya no lo controlan a él, sino él a ellas. Trascender la identificación vital con el cuerpo es aún más difícil y requiere de experiencias que muchas veces solo son posibles después de períodos prolongados de meditación. Lo mismo ocurre con la sensación de pertenecer a un sexo, a una edad y a una especie. El trascender la mente implica abandonar toda identificación con los procesos cognitivos y con la sensación de ser los procesos mentales. Por último, el rechazo de la identidad con la experiencia, perceptos, solo se produce cuando el sujeto adquiere la conciencia de la creación de la experiencia y de sí mismo como el creador de la misma. En el nivel 5, el individuo se reconoce como ser sin estructuras y adquiere la conciencia de que precisamente el ser es lo que se conserva como verdadero absoluto, mientras que el resto es temporal y relativo. En otras palabras, en el nivel 5 el sujeto reconoce la existencia de su ser verdadero, adquiere la conciencia del real significado de la experiencia y de la diferencia entre mundo absoluto y relativo, y además es capaz de reconocer la verdadera individualidad de los otros, como seres absolutos iguales a él. Para algunos pensadores, el nivel 5 es el pináculo de la conciencia y no conciben la existencia de mayores desarrollos de la misma. En mi opinión, el nivel 5 es el inicio de la conciencia de unidad, la que empezará a manifestarse en el siguiente nivel. Es el último nivel 6 en el que aparecen los poderes. El sujeto que ha llegado a la conciencia del ser ha establecido un contacto directo con la estructura sintérgica del espacio y por lo tanto es capaz de modificarla. Por otro lado, en este nivel, la experiencia de temporalidad e inmortalidad se hace patente. Además de la aparición de los poderes, en el nivel 6, el ser se da cuenta de la inexistencia del azar y de la existencia de los patrones del ser. Esto último da lugar a la aparición de la fe verdadera y de la conciencia de unidad. Sin embargo, esta última no implica, en este nivel, la desaparición de la individualidad en relativa separación, aunque se activa el diálogo con el mundo. El sujeto todavía se siente separado de los objetos y mantiene viva la dicotomía sujeto-objeto y la separación entre mundo relativo y absoluto. Es solamente en el nivel 7 cuando comienzan a desaparecer estas dicotomías y el ser oscila entre una sensación de separación individualizada y una experiencia de fusión con el todo que se vive como aterrorizante por su novedad y aparente peligro de pérdida del último punto de referencia, el ser individual. Es solamente en el nivel 8 cuando se logra trascender el terror y se reconoce que en la unidad no existe pérdida de la existencia, por eso se penetra a este nivel. Aquí desaparecen todas las dicotomías y ya no es posible hablar ni siquiera de la existencia de un mundo absoluto separado de un mundo relativo. La experiencia pura aparece aquí. Por último, en el nivel 9, se experimenta el inefable Tao. Es importante aclarar que la existencia de los diferentes niveles no implica que un sujeto solo permanezca en uno de ellos con exclusión de los demás. De hecho, cada vez que alguien logra trascender una estructura de los niveles 3 y 4, un salto ocurre en el que se logran experiencias asociadas con niveles más avanzados. Sin embargo, mientras quede una estructura, por ser trascendida, el sujeto retornará a resolverla. Una de las más básicas leyes de la lógica de los patrones es que el Magister Ludi presentará al observador con aquellas experiencias que este último lo conectará con una estructura no trascendida, el número suficiente de veces hasta que logre trascenderla. De hecho, la aparición de patrones está íntimamente asociada con la direccionalidad desde el nivel 0 hasta el nivel 9 o del continuo individualidad-unidad.
La siguiente tabla es un cuadro sinóptico resumido de los niveles de conciencia, sistematizados con una breve explicación de sus características. Niveles de conciencia: continuo, individualidad, unidad. 0, unidad sin conciencia. 1, sensación inespecífica de existencia separada como individuo sin conciencia de la existencia de otros. 2, sensación inespecífica de existencia separada como individuo, con conciencia de la existencia de otros, pero sin claridad de identificación con estructuras. 3, sensación específica de existencia separada como individuo, en identidad con algunas de las siguientes estructuras: A, trabajo; B, posesiones; C, estructura social; D, cultura; E, aceptación, rechazo de los otros; F, ideales; G, autoridad y capacidad; H, religión; I, conocimiento y logros; J, pensamientos y emociones; K, cuerpo, sexo, edad y especie; L, mente; M, experiencia, perceptos. 4. Sensación específica de existencia separada como individuo, en identidad con alguna de las anteriores estructuras, con la conciencia de la existencia de los otros, también en identidad con estructuras. 5. Individualidad como ser sin estructuras, con conciencia de la existencia de otros seres, conciencia de lo relativo, estructuras, y de lo absoluto, el ser. 6. Aparición de poderes, conciencia de la inexistencia del azar y de la existencia de patrones supraindividuales, comienzo de la fe y de la conciencia de unidad, manteniendo sin embargo la identidad del ser, diálogo con el mundo, atemporalidad. 7. Desaparición oscilante de la dicotomía objeto-sujeto. 8. Unidad, desaparición de dicotomías, relativo, absoluto, unidad, individualidad, objeto-sujeto. 9. Tao. Decía antes que del análisis profundo de estos 10 niveles de conciencia o mundos, como los llamaría la Cábala, se puede entender alguna de las bases de la lógica de los patrones. En primer lugar, todo está comandado por los niveles más altos, los que se comunican con los inferiores de una manera peculiar, que implica una conexión directa entre el procesamiento más bajo de un nivel y el procesamiento más alto del nivel precedente. De la misma forma acontece con el desarrollo dentro de cada nivel. Tomemos por ejemplo el nivel 3 y 4. Para trascender el conocimiento y llegar al pensamiento, se requiere vivir el conocimiento como relativo y el pensamiento como absoluto, hasta que este último adquiere la categoría de relativo en relación a las emociones y así sucesivamente. Para abandonar totalmente el tercero y cuarto niveles se requiere que aparezcan las primeras señales del quinto, siendo estas últimas las que establecen la conexión y llevan a ejecutar la transformación. Al sujeto que se encuentra en proceso de trascender un nivel para llegar al siguiente, le ocurrirán experiencias encadenadas en patrones cuya lógica estará determinada desde arriba, es decir, desde el siguiente nivel. La Cábala sostenía una visión parecida en su consideración del desarrollo de la luz, desde Nefesh hasta Neshama, pasando por Ruá. El rabino Hashim de Boshim explica lo anterior de la siguiente manera. Un vidriero que intenta hacer un jarrón de vidrio debe soplar una burbuja de vidrio caliente. El pensamiento o la intención de crear sería Neshma, mientras que el aire soplado y viajando desde la boca del vidriero hasta la burbuja sería Ruá. La forma interna del vidrio así soplado sería Nefesh. Nefesh equivale al alma y a las acciones de un hombre. Ruá a su espíritu, o a su conexión con el Creador o a sus palabras, y Neshma al Creador, al absoluto o al pensamiento. De acuerdo con los cabalistas, Neshma manda luz hacia Nefesh a través de Ruá, existiendo una conexión entre los 3 niveles de tal forma que el nivel superior de Nefesh, Keter o la corona,
se comunican con el nivel inferior de Ruá y el Keter de Ruá con el inferior de Neshamash. También existe, de acuerdo con los cabalistas, un proceso de emanación de la luz que proviene de la raíz de Neshama, que después es creada a través de Neshama, pensamiento, para dar lugar a una formación, Ruá, lenguaje, y por último una acción, Nefesh. En mi clasificación, el Tao equivaldría a la raíz o esencia de Neshama, a partir del cual se decide la focalización del factor de direccionalidad capaz de llevar al observador, a través de patrones de experiencia, a trascender cada nivel con la mira de llegar a un punto que inclusive trascienda la unidad. Es interesante reflexionar en la similitud del concepto cabalístico de Elohim, literalmente el dueño de todos los poderes, y del concepto de campo unificado. Parecería que sería Elohim en su carácter de campo unificado y por tanto capaz de manejar todas las fuerzas, el Magister Ludi, decididor de la focalización del factor de direccionalidad. La lógica de los patrones del ser debe ser vista desde esta perspectiva del comando de los niveles de conciencia más avanzados sobre los precedentes. Desde luego que aquí se plantea de nuevo la pregunta acerca de la localización de la experiencia del observador y de la conciencia. En otras palabras, ¿por qué, si el observador es comandado en sus patrones de experiencia por el Tao, no se localiza en su conciencia en él? En los siguientes capítulos, y a partir de un análisis de la comunicación, volveré sobre este interrogante crucial.